Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo acá grabando el video un poquito más tarde. Estaba esperando que se me pasara un dolor de cabeza, lo cual pasó, pero no tanto como quisiera. Aún todavía estoy con tos. Ay, ay. Así que me van a tener que soportar eso un poquito. Bueno, vamos a estar con Primero de Samuel, capítulo 18. Estamos en la Nueva Biblia de las Américas. Leemos capítulo 18, 19. Y luego pasamos a Hechos, capítulo 7. Así que bien, vamos ahí, que comienza diciendo así. Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. David salía donde quiera que Saúl lo enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de toda la ciudad de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos, con cántico de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban, perdón, mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10.000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: Han atribuido a David 10.000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino de Dios? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Y aconteció el día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa. Mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre, Saúl tenía la lanza en la mano, y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo: clavaré a Dios en la pared. Perdón, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl alejó a David de su presencia, nombrándolo capitán de 1.000 hombres, y él salía y estaba al frente de la tropa. David prosperaba en todos sus caminos, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor, pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David: Mira, te daré por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Pues Saúl se decía: No será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Y David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o quién es la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Pero llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel el meolatita. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo: Se la daré para que le sirva de lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl, pues, dijo a David por segunda vez: Serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos: Hablen en secreto a David, y díganle: El rey se deleita en ti, y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. Así que los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oído de David. Pero David dijo: ¿Les parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo: Así dirán a David: El rey nos desea dote alguna, sino 100 prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hasta hacer caer a David por mano de los filisteos. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres.
y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. Y salían los capitanes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría con todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Primero de Samuel capítulo 19. Saúl les dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Así que Jonatán le avisó a David: Saúl mi padre procura matarte. Ahora pues, te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentras, y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, te avisaré. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl, y le dijo: No peque el rey contra David su siervo, puesto que él no ha pecado contra usted, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para usted, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo. Y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Usted lo vio y se regocijó. ¿Por qué, pues, pecará contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró: Vive el Señor, que no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó todas estas palabras, y Jonatán llevó a David ante Saúl, y estuvo en su presencia como antes. Cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó con gran matanza, y huyeron delante de él. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Y Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se echó de la presencia de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarlo, a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó: Si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Mical descolgó a David por una ventana, y él salió, huyó y escapó. Entonces Mical tomó el ídolo doméstico y lo puso en la cama. Después puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo: Está enfermo. Pero Saúl envió a los mensajeros a ver a David, diciéndole: Tráiganmelo en la cama, para que yo lo mate. Cuando los mensajeros entraron, vieron que el ídolo doméstico era lo que estaba sobre la cama, con la almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo, de modo que ha escapado? Y Mical dijo a Saúl: Él me dijo: Déjame ir, porque si no te mato. Huyó pues David y escapó, y fue a donde estaba Samuel en Ramá, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y David y Samuel fueron y se quedaron en Naiot, y se le informó a Saúl: David está en Naiot, en Ramá. Así que Saúl envió mensajeros para llevarse a David. Pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando, y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros, y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegó hasta el pozo grande que está en Secú, y preguntó: ¿Dónde están Samuel y David? Y alguien dijo: Están en Naiot, en Ramá. Y él prosiguió hasta Naiot, en Ramá.
Y el Espíritu de Dios también vino sobre él e iba profetizando continuamente hasta llegar a Naiot en Rama. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo todo aquel día por la noche. Por lo que suele decirse, ¿también está Saúl entre los profetas? Bien, lo dejamos hasta acá con primero de Samuel y vamos a avanzar a Hechos capítulo 17. Perdón, 7. Ahí sí. Que dice así. El sumo sacerdote dijo, este es el discurso de Esteban, por si acaso recordemos que estaba ahí frente a los fariseos, los religiosos de Israel, y lo estaban confrontando. Entonces Esteban dice, el sumo sacerdote dijo, acá comienza Esteban. Esteban respondió, em, escúchenme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos. Dijo Dios, después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José, y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él, y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto, y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción. Y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob, su padre, y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió de Egipto, y allí murió él, y también nuestros padres. Y allí fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, había confirmado Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó, cuando dos de ellos reñían, y trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos.
Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblando no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación, en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con grandes padres, y el que recibió palabras, y con nuestros padres, perdón, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las manos en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones, que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios, y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ustedes son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres. Así también ustedes, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto, sintieron, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en voz alta, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bien, lo dejamos hasta acá, un poquito más larga la lectura hoy día. Estuvimos en 1 Samuel 18, 19 y en Hechos 7, si probablemente han estado leyendo la palabra todo este tiempo, ya habrán entendido bastante de lo que decía Esteban en su predicación. Y, y bueno, llegamos hasta acá y conectamos también con lo que mencionaba de David. David era una persona que demostró que Dios lo aprobaba, que estaba con él, actuó con sabiduría, dice también la palabra. Y Saúl al ver esto
y toda la aprobación de las demás personas del pueblo, sintió celos y este deseo de matarlo. Así como también Esteban en su discurso decía que Israel había rechazado, primeramente los hermanos de José lo habían rechazado a él, después como el pueblo, Faraón se resistió a Moisés, como después el pueblo también se le resistió, como también persiguieron a los profetas, rechazaron a Cristo, llega hasta ahí. Y así como Saúl en primero de Samuel veía evidencia de que Dios estaba con David, aún así su corazón se endureció. Esteban los confronta y les dice que ellos eran tercos, eh, que no recuerdo la palabra acá, tercos, incircuncisos de corazón. La Reina Valera dice duros de cerviz. En su corazón estaba esta rebelión profunda contra no solamente los siervos de Dios, sino contra el Dios que enviaba a esos siervos. Y es algo que quizá no se ve a simple vista, pero estaba ahí, es el mismo problema que estaba con Saúl. Entonces Saúl, en primero de Samuel, vuelvo atrás, hacía tenía esto de intentar matar a David con la lanza, después lo persigue, Jonatán lo protege, Mical lo protege, interviene Dios mismo ahí para que él se salve. No así ocurrió con Esteban, él es martirizado, Dios permite que muera, pero también permite que se mantenga firme en todo este proceso, no niega a Dios, no peca contra Dios, no muestra cobardía. Él ve la gloria de Dios en todo este momento, incluso intercede por las personas que lo están matando, demostrando así que el propósito de Dios no se detiene. De hecho, esto es Hechos 7 y el libro sigue. Más adelante todavía vamos a ver cómo el propósito de Dios se sigue llevando a cabo. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por todo lo que nos permites leer ahora de tu palabra. Ayúdenos, Señor, a reflexionar, a meditar en ella, a poder aplicarla a nuestras vidas, buscar en ti, Señor, esta esperanza, esta fortaleza para mantenernos firmes y no pecar contra ti, Señor, así como lo hacía Esteban, así como buscaba ser David, Señor, en estos capítulos. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón no se endurezca, sino que permanezca firme y sujeto a tu voluntad para hacer tus propósitos en nuestra vida. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, los dejamos hasta acá. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.